Últimamente merodea por aquí un demonio blanco. ¿Lo conoces? Os saludo, bienaventurados. Soy el capitán Hernán Cortés. Ya estoy cansado de sus tonterías de chiquillos. Son inútiles. Batman Azteca, Choque de Imperios es una porquería de película. Quizá es la peor película que he visto de DC Comics en años. Los que realizaron esta cinta están muy traumados. Necesitan años de ayuda psicológica. Han dado declaraciones donde se victimizan y culpan al eurocentrismo por todo. ¡No insistas, Akatzin! Cielo, no sabía que quejarte era uno de tus superpoderes. Declaraciones que mostraré más adelante. Los desarrolladores mencionaron que se habían apoyado de grandes historiadores, pero eso es mentira. A propósito, cambiaron hechos y sucesos históricos para enaltecer el discurso indigenista. Mañosamente metieron su adoctrinamiento ideológico en esta animación. Van a tener que disculparse de forma pública por haber creado esto, y les voy a explicar por qué. El actor de voz Horacio García Rojas, que interpreta a Batman, admitió que todo es político en una entrevista, e incluso criticó a quienes hacen arte sin contenido político. Levántate y deshazte de esa basura antes de que me dé una alergia. ¿Has entendido? Sí, señor, como usted diga. Bueno, pues esta animación, que solo es un pretexto para vender una cinta con el nombre de Batman en el título, tiene un discurso político muy agresivo. No se trata de imprecisiones históricas, sino que manipularon a propósito la historia para lavarles el cerebro a los niños. El dios de los españoles no se manifiesta en la película, pero las deidades mexicas sí aparecen e influyen en los combates. Los españoles son retratados como hombres blancos, malvados, impulsivos y sedientos de sangre. Ahora sí, muchachos, ¡a ganarse el pan! ¡Eres peor que un monstruo! Escucharon bien, hombres blancos. Del lado de Hernán Cortés no aparecen soldaderas, no aparecen las grandes mujeres guerreras y de apoyo médico muy conocidas como María de Estrada, Beatriz de Palacios, ni Isabel Rodríguez, ni Beatriz González o afroespañoles como Juan Guarrido. No, en esta versión Cortés ni siquiera necesita intérpretes como Malinali. Él aparece en escena y habla perfectamente el idioma de los mexicas. Mañosamente difunden que los malos son los hombres blancos con cara de malvados. Ese es el mensaje. El europeo, el español. Ni siquiera te explican por qué otros pueblos indígenas se unen a Cortés. Ah, pero del lado de los mexicas sí aparecen mujeres y niños indefensos en escenas donde están por sufrir la brutalidad de los malvados españoles. ¿Esa es la versión de la historia que tanto querían contar? A los hombres mexicas, claro que les dan un lavado de cara. Son amables, honorables, generosos y muy buenos. A estas tierras y alrededores las llamamos Nuevo Mundo, porque las acabamos de descubrir. Nosotros las conocemos desde hace muchos soles. ¿Pero qué diablos? Ahora, ¿por qué exijo rigurosidad histórica con este producto? ¿No se supone que solo es ficción y que pueden inventar lo que sea? El actor Raymond Cruz, que le da voz en inglés a Joker, la nueva versión del Joker en esta animación, mencionó en una presentación que esta película no adornaba los hechos históricos ni buscaba cambiar las cosas, que íbamos a aprender del imperio azteca, de lo que buscaban los españoles y cómo nos invadieron. ¡Ay, qué bruto focalicero! Bueno, ¿ya vieron cómo solo dijo mentiras? No podemos aprender nada de un producto que solo tiene mentiras. Como dato, este tipo fue arrestado por presuntamente violentar a varias mujeres unas semanas después de que expresó las palabras antes exhibidas. La película, claro que adorna a los mexicas, no retrata cómo tenían sometidos a otros pueblos ni que andaban sacrificando gente por cualquier cosa. No, solo el Joker, que está loco y es el malvado de la historia, es mostrado haciendo sacrificios. A él le adjudican, a él le embarran esas locuras. Ah, pero el mismo Moctezuma se queja de que el Joker le sugiere hacer esas terribles prácticas a cada rato, y es consciente de que esas acciones están mal. Tu respuesta a todo son más y más sacrificios. Me decepcionas, Joker. Ahora yo sé que para conseguir la paz todos tenemos que limpiar nuestras faltas. ¿Te burlas de mí?
¿Qué es esto? Si piensan que eso es ridículo, vean cómo el actor de voz de Batman antes mencionado, mientras promocionaba la película, decía numerosas veces que se mostraba la caída de México. ¿Qué le pasa? Tan grave es su problema de identidad que no sabe qué es México. En la película te ponen que Pedro de Alvarado se hunde y ese es su fin, cuando realmente pereció muchos años después a causa de la caída de un caballo. En serio, hay tantos datos falsos que me llevaría varios videos hablando solo de esas incongruencias. Ahora, en cuanto a la película, todo está mal. La música es simplona y no hay ningún tema memorable que enaltezca a su Batman azteca. La animación es terrible. Hay escenas donde el movimiento de los labios ni siquiera está debidamente coordinado con las voces de los personajes. Hay momentos donde combaten y deberían verse movimientos fluidos, y lo único que se notan son imágenes estáticas. Eso se ve horrible. También he de decir que se sienten muy forzados los personajes del universo de Batman representando a individuos de la conquista. ¡No! ¡Quítenme esto! ¿Ves? Después de todo, no era una misión tan sagrada. Bruno, esto es ridículo. Cortés aparece al principio de la película arribando a la tierra de Yowalicuatl. Este último es un joven que no respeta a sus dioses y está traumado con la pérdida de su madre, y lo menciona a cada rato. Es un pésimo guerrero, incluso se ve esto reflejado en una escena. Ahora, esta nueva versión de Hernán Cortés es doble cara, lo cual no tiene sentido porque siempre fue malvado en esta versión y tiene fe en su dios. No tiene sentido cómo le imponen la dependencia en la suerte. Además, como siempre fue malo, violento y adorador del oro, no tiene doble personalidad. Está mal desarrollado el personaje. Ya que no lo quieren llevar a Tenochtitlan, elimina a todos los habitantes de Toltecatzin, incluido al padre del protagonista. El Batman azteca escapa por el poder del guión, ya que los arcabuces son precisos cuando la historia lo requiere y cuando no, son basura. Además, ningún español persigue al joven en esa escena. Llega a Tenochtitlan, le pide a un hombre llamado Akatzin que lo entrene, y aquí viene un error. Este joven era un pésimo guerrero. Se supone que Cortés llega a Veracruz en 1519 y en 1520 ocurre la Noche Triste. Entonces, en un año, el Batman mediocre se vuelve un gran guerrero que manipula herramientas del enemigo, vuela por los aires y hace explotar cosas. Algo totalmente absurdo. Batman azteca intenta prevenir a Moctezuma, pero este tiene a un sumo sacerdote llamado Yoka, al que la cinta lo culpa de aconsejar mal a Moctezuma, de hacer sacrificios humanos, de dejarse manipular, y según este tipo es el Joker. Ni siquiera pelea contra Batman, así de desperdiciado está el personaje. Jaguara, que está inspirada en el jaguar, una especie que sigue en peligro de extinción en México, vendría a ser Gatúbela. Es una ladrona, es muy letal, nunca está en peligro para no mostrar violencia contra mujeres, le salva la vida a Batman en su primer encuentro, golpea y rasguña a quien se le cruza. Según es muy hábil, pero no tiene mayor profundidad. Les digo que están muy forzadas las relaciones con personajes de Batman. Hay una escena muy boba donde Batman ataca a Cortés y a varios españoles haciendo explotar sus construcciones, y cuando el fuego se esparce, Batman se retira. Aparece un emisario de Diego Velázquez que no está armado, ni en guardia, ni vigilando más ataques, lo cual se ve bobo. Amenaza a Cortés de que será llevado a una cárcel en Cuba, y Cortés, después de lanzar una moneda y de hablar de su confianza en la suerte, lo elimina. El tipo grita muy fuerte, la escena es muy visible, pero Cortés se voltea y le dice a sus hombres que están a unos cuantos metros de distancia que el murciélago eliminó al emisario, aunque Batman no llevaba ninguna espada. De verdad es muy ridícula esa escena, es una tontería, pero no es la única. Hay otro momento donde Hernán Cortés está en Tenochtitlan y pelea contra Batman y Jaguara. Hace un montón de ruido y es increíble que no haya guardias que los detecten. Dura demasiado la escena y nunca llega nadie, y los guardias no aparecen. Hay diálogos forzados como Hernán Cortés diciendo que Mesoamérica es el nuevo mundo porque fue descubierto, y el padre del Batman aztecón diciendo que esas tierras no son descubiertas porque ya existían. De verdad se notan muy traumados los realizadores de este proyecto. ¿Tú crees que se haya terminado? No, el mal apenas comienza.
Para que me crean, miren, Horacio García Rojas, el actor mexicano que dio voz a Batman Aztecón, como le digo yo, se nota muy resentido. Durante meses dio entrevistas promocionando la película, donde se percibe que está muy traumado, muy rencoroso y no sabe ni de lo que habla. He aquí algunas incongruencias. El tipo mencionó que no necesita que un personaje se parezca a él para identificarse con él, pero en la misma entrevista dice con emoción que él ve a Quetzalcóatl y ve rasgos suyos, porque se parece a él, y lo dice muy orgulloso. En otro momento dijo que con esta película no se estaban victimizando, que solo estaban exigiendo su representation, pero después expresó que cuando le cuestionan que por qué sigue llorando por algo ocurrido hace 500 años, él señala que las consecuencias de eso siguen vivas y por eso culpa a los españoles. Ya saben, esa idea de venas abiertas de América Latina, de seguir llorando y echándole la culpa a otros en lugar de ponerte a solucionar los conflictos. Luego admitió que sí es un resentido porque volvió a sentir con este proyecto una situación dolorosa de su vida, pero después asegura que ya lo superó. Ahora, en otra ocasión, dijo que esta película ayuda para que cuando alguien te diga pinche indio, te mires al espejo y digas sí, y estoy orgulloso. ¿Ya vieron cómo se nota bien resentido? Eso de que ya lo superó es mentira. En otra entrevista mencionó que toda su vida se preparó para reivindicar nuestras propias historias y cambiar la narrativa. No fuimos descubiertos, ya estábamos aquí. Por eso se forzó ese diálogo en la película, ¿ya entendieron? Luego mencionó en otra entrevista, alguien que entendía así la astrología y la estética no podía ser tan salvaje como nos dijeron que eran. Es decir, el tipo no cree que los mexicas fueran tan despreciados por otros pueblos por lo violentos que eran, y justifica su punto en que ellos entendían la astrología y según también la estética. Vaya premisa tan ridícula, no hay correlación entre uno y lo otro. En fin, ya les mostré un poco de los pensamientos que están detrás de esta película. Como pueden ver, todo falló. Por cierto, cuando critiqué en un video pasado el uso de la palabra azteca en esta película y no mexica, ya que se sigue debatiendo si existieron los aztecas, ya que no se ha encontrado la ciudad de Aztlán de la que según provenían. Pues ¿qué creen? Muchas personas de México salieron a insultarme. Ante su incapacidad de argumentar, les han lavado el cerebro con algún sentido de identidad, de pertenencia, donde deben sentir gran afinidad por los mexicas, en lugar de los demás pueblos de Mesoamérica, y para cubrir los actos atroces de los mexicas, pues unas mentiras por amor por aquí, por allá, como lo que se muestra en esta película, un lavado de cara y ya está listo. En serio, gente, Batman Azteca es una película horrible, muy deficiente y aunque se enojen, lo repito, es un insulto esta película.